Bueno, como les dije, están pasando muchas cosas en Puerto Rico y hoy quiero con ustedes analizar los informes financieros de las campañas políticas de los personajes que más han cautivado la opinión pública. La gobernadora se ha estancado en una medición nefasta de su favorabilidad ante el electorado puertorriqueño. Se juntó lo de el issue sobre Politank, sobre Francisco Domenech, como resultado de la controversia sobre Ciary Pérez Peña, que culminó en marzo, más la nueva controversia sobre la secretaria de la familia. Lo que para mí es nuevo, aunque no sorpresivo, es que la gobernadora está recaudando a niveles de lo que estaría recaudando un candidato a la legislatura o un candidato quizás a comisionado residente. No está recaudando como un gobernador. Y de hecho, ha habido miembros de la legislatura en el pasado que recaudan más que eso. Todo sueño empieza con un cliente, una oportunidad, un paso adelante. Y poco a poco esos números empiezan a crecer. Más ventas, más empleados, más futuro. One Park Financial Puerto Rico convierte esos números en el impulso que tu negocio necesita, con acceso a capital rápido basado en tus ingresos reales. Porque cuando los números empiezan a cuadrar, los sueños dejan de ser sueños. One Park Financial Puerto Rico, alimentamos tus sueños. Solicita hoy llamando al 787-558-5203 o accede a onepark.pr. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad y política puertorriqueña. Y como siempre, antes de comenzar, un agradecimiento particular a aquellos de ustedes que nos siguen respaldando, que se suscriben a nuestro contenido en YouTube, también estamos en Facebook y estamos en todas las plataformas de audio podcast, que ahora también son de vídeo, como Spotify y otras. Y mi petición encarecida, antes de seguir, es a aquellos que nos ven en el canal de YouTube que todavía no se han suscrito, que nos hagan ese favor y nos den una suscripción. Además de que eso va a permitir que le avise el canal cuando subamos contenido nuevo. Pues la verdad es que nosotros no cobramos por nuestro contenido y es una regla de oro que yo tengo, que el contenido de este canal va a ser gratuito. Pero nos ayuda mucho si ustedes nos dan ese respaldo de, si bien no coge nada, de darnos una suscripción. A ver si podemos llegar a los 60,000 suscriptores en poco tiempo. Bueno, como les dije, están pasando muchas cosas en Puerto Rico y hoy quiero con ustedes analizar los informes financieros de las campañas políticas de los personajes que más han cautivado la opinión pública y los issues, las controversias políticas este año 2026. Ya salieron porque estamos en el mes de mayo, por lo tanto la Oficina del Contralor Electoral ya publicó el informe sobre el primer trimestre de recaudación de los diferentes candidatos políticos. Y para mí, que soy un observador metódico y sistemático de este tipo de datos, pues no es sorpresivo, aunque ciertamente lo que ahora voy a compartirles a ustedes es nuevo en la política puertorriqueña, pero sorpresivo no puedo decir que es. Porque al mismo tiempo que salió el informe del trimestral de la Oficina del Contralor Electoral, ha salido una encuesta de la encuestadora Lourdes Fernández de Lead Data sobre la favorabilidad de la gobernadora Jennifer González en el mes de abril, porque ella estuvo recopilando datos durante todo el mes, ya estamos en mayo, pues ahora los publica ya analizados. Y en esos datos, brevemente, porque no es sobre esto el tema de hoy, pero para que ustedes vayan entendiendo, la gobernadora se ha estancado en una medición nefasta de su favorabilidad ante el electorado puertorriqueño. Es decir, que desde enero para acá,
los números de la gobernadora en esa encuesta están más o menos en el mismo lugar. En abril, un 2% menos la evalúan como excelente para una medición del 4.7%. Un 1% menos la evalúa como buena para una medición del 8.4%. Entre las dos, más o menos, estamos hablando del 13% de medición favorable. Un 1% más la mide como neutral, casi el 30%, 29.9%. 3% de aumento en la medición de mala para un 17.6% y un 0.3% de reducción en la medición de malísima para un 41.3%. Es decir, que entre mala y malísima, la gobernadora casi llega al 60% de los encuestados. Y eso en números fatales. Entonces, en base a eso y en base a que estos números se han mantenido así más o menos con unos cambios y unas fluctuaciones menores desde enero de este año y con el hecho de que abril ha sido el peor mes, me parece a mí, de toda la gobernación de Jennifer González en términos de proyección pública, porque se juntó lo de el issue sobre Politank, sobre Francisco Domenech, como resultado de la controversia sobre Ciari Pérez Peña, que culminó en marzo, más la nueva controversia sobre la secretaria de la familia, Susan Roy. Y entonces el informe de donativos, pues, refleja esa misma merma. Lo que para mí es nuevo, aunque no sorpresivo, es que la gobernadora está recaudando a niveles de lo que estaría recaudando un candidato a la legislatura o un candidato quizás a comisionado residente. No está recaudando como un gobernador. Tengamos en cuenta que el año pasado mismo, la gobernadora en una sola actividad para celebrar su cumpleaños recaudó $1 millón. Y eso contrasta mucho con el hecho de que en diciembre del año pasado, el trimestre que terminó en diciembre, su comité de campaña reportó 0 ingresos de recaudación. Y en el primer trimestre de este año, enero, febrero y marzo, la gobernadora recaudó unos $278,900, menos de $300,000 en 3 meses. Y gastó mucho más, gastó $550,747, entre los cuales está un gasto de una encuesta que tiene que estar diciéndole más o menos lo mismo que dice la de Lead Data. Pero como la gobernadora trae balances acumulados en su comité de campaña desde la campaña de 2024 y recaudó muy bien en el primer año de su administración, pues sigue siendo la política que más dinero tiene en balance. Tiene unos $2,865,429 que se pueden redondear a $3 millones. Estoy seguro que con la contabilidad del día estaría en $3 millones. Pero no olvidemos que en abril trascendió en el periódico El Nuevo Día que una actividad que se estaba organizando para la Junta Reglamentadora de Comunicaciones tuvo que suspenderse porque la actividad era a $2,500 por persona. Se estaba organizando con un contratista y no hubo suficientes personas como para llevar adelante la actividad, que ya nos va dando idea, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que la gobernadora reduce su recaudación a menos de $300,000, el presidente del Partido Popular, Pablo José Hernández, que va a ser seguramente el candidato a la gobernación de su partido en 2028, en ese mismo trimestre estuvo muy cerca de recaudar $600,000, unos $574,000 con un poquito más, lo cual para un candidato del Partido Popular de las últimas 3 elecciones es muchísimo dinero para un trimestre. De hecho, el comisionado residente se convirtió en ese trimestre en el candidato que más dinero ha recaudado en un solo trimestre este cuatrienio.
Pero claro, como el Partido Popular está en las condiciones en que está y su campaña política pues a la gobernación todavía no se ha lanzado, pues es el candidato o es el político que menos dinero tiene en balance, que el balance a favor de Pablo José en su cuenta son unos 320,000 más o menos dólares, porque a pesar de que recaudó casi 600,000, gastó 266,000 dólares. Y es interesante porque una de las compañías que le donó en este trimestre es la famosa Elevance Health, una de las compañías mencionadas en la interpelación a Francisco Domenech como que es cliente de Politank y que obtuvo contratos en el Departamento de Salud bajo la administración de Jennifer González. Así que esto es normal, es común, pero bueno, ahí hay clientes de Politank en ese grupo de donantes. Entonces, Miguel Romero, que es el alcalde de San Juan y que muchos ya lo ven como la única alternativa electoral que le queda al Partido Nuevo Progresista luego de la guerra que han librado en este año y 5 meses Tomás Rivera Chats y ella, recaudó unos 300,000 dólares en el primer trimestre de este año, gastó unos 46,500 dólares, que está bastante bien en términos de recaudos y gastos. De hecho, el mejor manejo en ese sentido de una campaña financieramente, y como también viene arrastrando balances en su comité de campaña desde el cuatrienio pasado, pues el alcalde de San Juan tiene casi $1,000,000 disponible en su comité, unos 902,700 dólares, lo cual pues lo posiciona luego de la gobernadora como el político que más dinero tiene en sus arcas, y eso a la hora de decidir quién puede ser un candidato alternativo a Jennifer González en el PNP va a pesar, porque está recaudando y porque tiene la capacidad de recaudación que requiere una candidatura a la gobernación. Usted en una candidatura a la gobernación no puede recaudar 200,000 ni 120,000 dólares, ni menos de eso, porque entonces, como con lo que cuesta una campaña política en Puerto Rico a la gobernación, pues aunque usted sea candidato, está fuera de carrera, que es lo que le sucede normalmente a los candidatos del PIB y a los otros partidos pequeños. Tomás Rivera Chats, por el otro lado, que también pues muchos lo considerarían como una posible alternativa y que la gobernadora ha dicho que lo quiere retar en primarias, la quiere retar en primarias y que está adelantando intereses de una posible candidatura, pues tuvo ingresos en el primer trimestre de 130,000 dólares. No está mal, pero tampoco está en la liga de lo que debe recaudar a alguien a quien se le ve como una posible opción para la gobernación. Eso lo puede recaudar cualquier miembro de la legislatura. Y de hecho, ha habido miembros de la legislatura en el pasado que recaudan más que eso en sus comités de campaña. Y gastó unos 21,800, casi 22,000 dólares, lo cual, pues obviamente, es una campaña de poco ingreso y de poco gasto, más o menos en el cuadrante de la liga de lo que es el Senado. Para un presidente del Senado es poco. Pero lo más interesante sobre Tomás Rivera Chats, que ha estado haciendo peticiones de información y de documentos a contratistas, etcétera, es que Tomás Rivera Chats y su comité de campaña radicaron en abril de este año, tardíamente, informes de donativos de la campaña de 2024, casi 50,000 dólares en donativos de la campaña de 2024, que no se informaron ni durante el 2025 ni durante el último informe de 2024, ¿verdad? De hecho, algunos de esos donativos tienen más de 500 días de atraso en informarse, así que es interesante que en sus informes financieros tiene también entrega tardía de información. Y entonces vamos a Juan Dalmau, que sigue estando ahí, que sigue siendo la expectativa de muchos que vuelva a ser el candidato a la gobernación por el Partido Independentista y por aquello que sea
de alguna manera un intento nuevamente de alianza o de acuerdo político con otros grupos para capitalizar el voto anti-establishment, el voto antipopular o anti-PNP que pueda todavía estar, especialmente el voto joven. Juan Dalmau tuvo ingresos de $34,841 en el primer trimestre de este año. Es un ingreso que está más o menos en la liga de lo que ha sido la capacidad de recaudación del Partido Independentista a lo largo de su historia. O sea que no es malo para un independentista, pero tampoco se compara con la recaudación que Dalmau pudo obtener y levantar cuando antes de las elecciones de 2024 se le veía por una gran parte del electorado como una alternativa al Partido Nuevo Progresista, y las encuestas lo posicionaban en una segunda posición frente a los candidatos del PNP por encima del Partido Popular, como eventualmente fue. Es decir, que aquel halo de posibilismo de que una candidatura diferente a la de los dos partidos principales pudiera desplazar al Partido Nuevo Progresista del poder, que le permitió a Dalmau tener recaudaciones de $300,000 en un solo mes. Pues eso no está ocurriendo, y de hecho los gastos del comité de campaña de Juan Dalmau excedieron los ingresos, porque mientras recaudó $34,800, gastó $51,300. Y este patrón de gastar más de lo que le ingresa ha sido consistente desde 2025 para acá. El balance de Dalmau pues es un poquito más de lo que tiene Tomás Rivera Schatz. Le queda en balance unos $173,000, pero ciertamente pues eso es muy distante de la liga para contender o para estar en carrera por una candidatura a la gobernación en Puerto Rico. Así que en estos primeros meses del año podemos decir tres cosas a base de estos números que he compartido con ustedes. La gobernadora está estancada en cuanto a su apoyo. Sigue siendo muy mala su medición. El país sigue viendo muy negativamente su gestión. Si está estancada ahí por los pasados 5 meses y ha sido durante el peor periodo de su gobernación, pues digamos que puede haber llegado al piso, a lo más bajo que va a llegar. Pero eso estaría todavía por verse, porque como van las cosas nunca se sabe cuán peor se pueda poner la disputa dentro del PNP. El dinero ya está migrando del Partido Nuevo Progresista hacia el Partido Popular Democrático o hacia el candidato del Partido Popular Democrático. Es decir, que en este momento y a base de la recaudación, ese es el candidato al que más oportunidades le ven aquellos que invierten en las campañas políticas y donan dinero a las campañas. Todo el mundo sabe de lo que esto se trata. En el PNP, Miguel Romero, de los candidatos que están recogiendo dinero y que están inscritos con comités políticos, es el que lleva la ventaja y el que más posibilidades tiene de recaudar los recursos necesarios para una campaña a nivel isla. Tomás Rivera Schatz está en la liga del Senado, y Juan Dalmau, como yo creo que la percepción pública tiende a corroborar, se va poco a poco desvaneciendo de aquella figura gigantesca que fue durante el ciclo electoral pasado. El dinero no lo es todo en una candidatura política, pero es sumamente importante porque, primero, nos da una idea de hacia dónde está girando el interés general del país, y en segundo lugar, porque es la clave fundamental para usted hacer llegar el mensaje y para tener los recursos necesarios para enfrentarse a cualquier adversario poderoso. Seguimos mañana.